Yo considero que la situación a nivel mundial que más está llamando la atención en nuestros días no es el fútbol, no es el cohete Artemis II, no es la inflación de la economía global, no es la Semana Santa. Yo creo que lo que más llama la atención hoy en día son las guerras. Pero, a propósito de Semana Santa, ¿no deberían ser santas todas las semanas? Es decir, un tiempo para reflexionar en la cruz y en la muestra más grande del amor de Dios por nosotros. Yo quiero invitarte en este momento a que le demos una mirada a la cruz con el propósito de que experimentemos un profundo sentido de arrepentimiento. La cruz es el símbolo que identifica al pueblo cristiano y representa la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo como la prueba más palpable del amor de Dios por una humanidad perdida en el pecado. Y la cruz también representa el ferviente deseo divino de que cada pecador venga al arrepentimiento y sea redimido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz fue una victoria contundente y definitiva sobre el pecado y le da la entrada al reino de Dios a cada pecador arrepentido. Así, el pecado llega a ser totalmente derrotado por Cristo Jesús en la cruz. Y está hoy disponible la misericordia y la salvación de Dios nuestro Padre para cada pecador que se arrepiente. Pero asimismo sabemos que como el pecado entró por un hombre al mundo, Adán, y por ese pecado vino también la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero por la gracia de Dios, por la gracia divina, vino también la salvación a la humanidad pecadora a través de un solo hombre, Jesucristo. Y hoy, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación, vida eterna y entrada confiadamente a la presencia de Dios nuestro Padre. Pero, por medio del profeta Isaías, también fue dicho que el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario también tiene que ver con la sanidad para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Así que en la cruz quedaron determinadas las más ricas y grandes bendiciones que una persona pecadora, si se arrepiente, puede heredar al convertirse en hijo, hija de Dios por el sacrificio de Jesucristo, por el precio que Él pagó para redimir a una humanidad pecadora, solamente a través de Jesucristo. El profeta Isaías, aproximadamente unos 500 años de que Jesucristo fuera a la cruz, escribió así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Quiero invitarles a que fijemos nuestra atención por un momento en la pantalla. Exclama con un grito, perdónales, Señor, perdónales sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión, de ellos ten compasión. Perdónales, Señor. Toma por un momento ahí en tu intimidad con Dios, ahí cómo te está guiando el Espíritu Santo de Dios, ahí Dios, su presencia, su amor, bondad y misericordia está ahí tocando tu corazón. Agradécele al Señor Jesucristo por la cruz. Agradécele por el precio que Él pagó, por tu salvación y por las ricas y abundantes riquezas que Él determinó para ti en la cruz. Gloria a Dios nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar en este momento con nuestra disertación sobre la carta del pastor Santiago. En esta mañana yo voy a estar utilizando la Biblia en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Voy a enfocarme en esta traducción de la Biblia. Tal vez en la pantalla va a salir Reina Valera. Vamos entonces al capítulo 4 de la carta de Santiago y continuamos en el verso 1 que dice así: ¿qué es lo que causa las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Volvemos aquí conmigo. Comportamientos que no muestran transformación interior. El pastor Santiago lanza una pregunta detonante a la iglesia. ¿Cuál es el motivo de las guerras y peleas entre ustedes? Y él mismo con firmeza le da la respuesta a la iglesia y les dice: son los malos deseos y pasiones egoístas que ustedes guardan en su corazón. Es decir, que las guerras, peleas y pleitos no se originan en factores externos, sino que surgen del interior del ser humano, y es como si allí estuviera la chispa que fácilmente puede prender una gran explosión. En lenguaje figurado, podemos decir que personas que de manera sincera no han pasado delante de la cruz son personas semejantes a una bomba de tiempo. En nuestro contexto actual, es decir, en nuestros tiempos, las pasiones y deseos desordenados tienen que ver con
buscar las cosas materiales primero que las espirituales, desear con envidia lo que otros tienen, querer lo que otros tienen sin importar cómo se consigue, buscar poder y reconocimiento sin importar si se pasa por encima de alguien, vivir solamente por la satisfacción de los deseos, necesidad de reconocimiento y superación sobre los demás, discusiones constantes con odio y resentimiento, etc. Así, la palabra de Dios deja al descubierto que la verdadera causa de los conflictos espirituales que vive nuestra sociedad el día de hoy, tales como matrimonios acabados, niños abandonados, jóvenes destruidos, grupos de pandillas criminales al margen de la ley, cárceles repletas, todo esto tiene origen en el corazón del hombre que no ha sido regenerado por el poder de Dios, y la misma iglesia no escapa a sus peleas y discusiones. El escritor bíblico utiliza la palabra bélica guerra para enfatizar que las pasiones y deseos egoístas no son inofensivos ni tolerables, sino que son fuerzas que dividen, corroen y destruyen tanto la vida interior de cada creyente, así como también ensucian y dañan la comunión al interior de la iglesia. Además, la palabra de Dios hoy nos está mostrando algo más. ¿Qué más? Que creyentes que no permiten la acción del Espíritu Santo en su vida y que no se dejan moldear conforme al modelo que es Cristo, fácilmente se convierten en instrumentos por medio de peleas y conflictos y le causan división a la iglesia. Y hay algo igual de grave a lo anterior, y es que esas mismas pasiones que están envueltas en medio de envidia, de egoísmo y de amargura, generan las propias luchas y conflictos con la persona misma, terminando con su propia paz y tranquilidad, e incluso pueden llegar a desencadenar enfermedades mentales. Entonces, yo tengo que alzar la voz hoy con un mensaje de alerta roja y decir: Iglesia de Dios, es tiempo de venir a la cruz de Cristo para que sean crucificadas nuestras pasiones y malos deseos desordenados, raíces de amargura que se albergan en nuestro ser interior y que impiden la transformación que cada uno de nosotros necesita. Según Génesis, en el capítulo 6, verso 5, podemos entender que desde los comienzos bíblicos la maldad ha existido en el corazón del hombre que no ha sido alcanzado por la gracia de Dios. Dice allí la Biblia: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del corazón y del pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Pero para la iglesia de Jesucristo, para nosotros,
Hay hoy una esperanza y hay un llamado a la transformación de vida. Pero esta no se puede dar si no empezamos por doblegar nuestro ego a los pies de Cristo. Es decir, que tú tomas hoy la decisión de dar el primer paso para que la transformación de Dios en tu vida continúe. Dios, hablando por medio del profeta Jeremías, dijo que el corazón es muy benévolo y bondadoso. ¿Sí? No ve que desde Génesis dice que el corazón del hombre tiende a la maldad. Entonces lo que sí dijo Jeremías es que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Dios nos conoce. Así que no podemos poner una apariencia de piedad mientras en nuestro corazón hay una cueva de pasiones vergonzosas delante de Dios. La raíz de los conflictos no está en el ambiente externo, no está en las otras personas. Mejor miremos a nuestro propio corazón. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene el propósito de destruir las reservas de uranio, polvo nuclear que tiene el país de Irán. Y por eso hoy hablamos de guerras. Porque esas armas nucleares pueden causar una devastación mundial. Asimismo, Dios tiene el propósito de limpiar del corazón de los creyentes las pasiones y deseos desordenados, porque estos tienen el poder de dañar y de dividir la iglesia. Las pasiones pecaminosas envenenan el corazón. La palabra pasiones tiene relación con deseos centrados en lo que satisface el placer propio. Y el autor bíblico, Santiago, las describe como algo que combate o que tiene una lucha interna por dominar la voluntad y llevar a la persona al pecado. Asimismo, Santiago cita el pecado de la codicia como una de las razones por la cual los creyentes no tienen lo que quieren. Y como la codicia es una ansiedad descontrolada por tener algo, eso mismo le da origen al pecado de la envidia hacia las personas que tienen lo que el codicioso no ha podido alcanzar o tener o conseguir. Es decir, que el pecado de la codicia va muy agarrado de la mano con la envidia, y esta maravilla de pareja tiene el poder de destruir el corazón, porque allá alguien lo dijo, eso es una bomba, que muchas veces no es sino que medio le pongan una chispita y esa vaina explota y salpica a varios. Antes que Santiago lo escribiera, el Señor Jesús ya lo había dicho, y Marcos, el evangelista, en el capítulo 7, versos 21 y 22, lo escribió así: pues de adentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia,
la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. ¿De dónde sale eso? Del corazón del hombre. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que contaminan. El pastor Santiago dice que estas pasiones generan como una guerra, una lucha al interior de la persona. Y por eso es que nos encontramos algunas veces con personas que no se les puede ni siquiera saludar, tóxicas. Pero esa es la evidencia que toda persona necesita una transformación espiritual, ya que el pecado tiene el poder de destruir una vida y dañar relaciones. Les voy a decir un chiste. Ya se rieron, ya quedé bien porque ya se rieron. En la estación que está allí, de Transmilenio, llega uno y encuentra una señora ahí como tóxica y le dice: su merced me hace el favor y me dice qué ruta puedo tomar para el Museo del Oro. Y ella muy amable contesta: ahí está la guía. Su merced, es que no entiendo cómo manejan esas rutas ahí. ¿Me podría decir? Cólese en el G12 y llegando a Soacha se baja 3 cuadras y camina un poquito y ahí encuentra el Museo del Oro. ¿Y yo qué le contesto a esta señora? Vieja amargada, ¿por qué no lo coge usted? ¡No! No, es que yo soy predicador, no puedo decir eso. Más bien le digo: ¿y por qué no nos subimos los dos en la ruta a universidades y llegando al centro nos bajamos y caminamos 3 cuadras y le ofrezco un cóctel de escorpiones? ¿Ven lo que causa un corazón lleno de amargura, de pasiones y deseos desordenados, que hasta en la vida cotidiana eso se nos forma un caos? El autor bíblico, al confrontar el pecado de la avaricia, les dice a los creyentes que aunque luchan por conseguir las cosas, sencillamente no las tienen porque no las piden a Dios, y que a pesar de que en alguna manera se las piden a Dios, no las reciben porque piden mal. Es como si los creyentes le preguntaran a Santiago: ¿qué dices? ¿Que nosotros pedimos mal? Y Santiago les va contestando: sí, señores, porque piden para deleitarse en sus propios deseos pecaminosos. Las pasiones pecaminosas no permiten que la persona pueda encontrarse en oración con Dios. Son como un muro que se levanta para impedir que el creyente se acerque a Dios y de manera correcta pida en oración, y así pueda ser bendecido por Dios nuestro Padre. La oración no es como una fórmula matemática para recibir algo de Dios, sino que la oración debe empezar con una disposición correcta desde el corazón para entender que Dios responde solamente oraciones que están alineadas con su voluntad. Pero Él no responde a peticiones basadas en deseos egoístas. La oración basada en un mero deseo
se enfoca en recibir beneficio personal, pero una oración que se basa en la voluntad de Dios está enfocada en lo bueno, en lo justo y en lo santo, y mirando el propósito y el impacto en la vida del creyente y de la iglesia. Esas son las oraciones que se alinean con la voluntad de Dios. Mira, es sencillo entenderlo. Cuando una persona pide cosas que van a alimentar su orgullo, su prepotencia, su soberbia, su vanagloria, su autosuficiencia, tenga plena seguridad que Dios no responde ese tipo de oraciones. Es muy importante tener claro que cuando una persona pide algo, eso debe glorificar a Dios. Todo lo que nosotros en oración le pedimos a Dios, lo primero que eso debe causar es que glorifique a Dios. Y es ahí donde debe surgir la pregunta antes de orar. ¿Esto que yo voy a pedir glorifica el nombre de Dios? ¿O más bien me glorifica a mí? Por eso es que hay algunos que llevan años orando y no han recibido respuesta de Dios, mientras que hay otros que pidieron ayer y recibieron hoy. Porque todo está en que pidamos lo que glorifica el nombre de Dios y que para nosotros es lo justo, lo santo, lo que nos lleva a estar alineados con la voluntad de Dios. La transformación del corazón viene de Dios. Nuestra transformación viene de Dios. En cierta ocasión, un líder religioso, judío, fariseo y miembro del Sanedrín, vino al Señor Jesús y le preguntó acerca del nuevo nacimiento. ¿Quién sería? Nicodemo. Muy bien. Nicodemo le pregunta al Señor Jesús, ¿cómo es posible nacer de nuevo ya siendo viejo? La respuesta del Señor Jesús fue que el nuevo nacimiento es el requisito para entrar en el reino de Dios y que el nuevo nacimiento es de naturaleza espiritual y que tiene que ver con la acción que el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran en la vida del creyente. Al pueblo de Israel le fue dicho por Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 26 y 27, lo siguiente: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Te ha ayudado a identificar alguna necesidad en tu vida esta palabra? ¿No? Bueno, yo sigo porque a mí sí. Queridos hermanos, estas palabras del profeta Ezequiel, yo creo que hoy se deben aplicar a la iglesia. La iglesia de hoy está en urgencias en el maravilloso sistema de salud que tiene el gobierno actual, con la necesidad de que Dios lleve la iglesia a la UCI, ese lugar donde podamos estar frente a la cruz de Cristo y Él cambie el corazón sucio que tenemos y arranque de nosotros
las pasiones pecaminosas que nos meten en luchas espirituales con nosotros mismos y con otras personas y que causan fracturas al interior de la iglesia. Las palabras del profeta Ezequiel hacen eco también en el Nuevo Testamento, por si a alguien no le habló el Antiguo Testamento, pues aquí tengo el Nuevo. A través del apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17, que dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua vida ha pasado, ahora ha comenzado una nueva. Demos la alabanza a Dios por la vida nueva, por una vida que alaba a Dios. Y el mismo apóstol Pablo, por si todavía a alguien le queda duda, afirma en su carta a los Efesios capítulo 4 verso 22 al 24 lo siguiente: desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Es decir, que el vestido que nos ponemos cada mañana al empezar el día es ese vestido que se llama la nueva naturaleza conforme a la imagen de Cristo. Nadie puede lograr por sus propios méritos y esfuerzos personales que su vida sea transformada y se le pueda reconocer como una dignidad de persona que otros deberían imitar. Solamente Dios, por medio de su palabra, solamente Dios, por medio de su palabra y de su Santo Espíritu, puede generar una transformación en el corazón de cada persona que se entrega en las manos de Dios. ¿Qué estamos esperando para entregarnos en las manos de Dios? Basados en la carta de Santiago, hasta aquí los predicadores hemos expuesto los siguientes temas. La sabiduría que viene de Dios, ¿quién la predicó? ¿Quién? ¿Sí ven? Ya se nos olvidó y hace solo unos meses. No les voy a decir. Toca ir y revisar las prédicas a ver quién la predicó. La manera de enfrentar las pruebas, ¿quién la predicó? Qué belleza de examen. Ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, ¿quién la predicó? Por puro descache diga el pastor César Augusto. No hacer discriminación. Mire, donde no respondan, apagamos y nos vamos. Es que les di la respuesta. No hacer discriminación en la iglesia entre ricos y pobres. Víctor. La fe sin obras es una fe muerta. El pastor César. El poder, mire, donde no me contesten esto.
Fueron 4 predicaciones sobre ese tema. Bueno, ya no respondan porque ya sabemos quién fue. Mejor examinemos si realmente eso sí ha causado un impacto de transformación en nuestra vida. El poder destructor de la lengua. Siguiente, la sabiduría que viene del cielo. ¿Esa qué domingo fue? Muy bien, fue el domingo pasado. Y hoy estamos con las pasiones pecaminosas en el corazón del hombre. Y ahí vamos en... Bueno, ya me va a poner serio ahora sí. Y ahí vamos en el capítulo 4 de la carta del pastor Santiago. En la manera como la Biblia aborda estos temas, deja ver que el pastor Santiago le escribió a una iglesia en Jerusalén, en medio de un ambiente socioeconómico y cultural muy marcado por los estatus establecidos por el Imperio Romano de su época. Es decir, una comunidad de fe compuesta por personas bien complicadas, ¿cierto? ¿O por qué el pastor Santiago escribiría esa serie de temas que acabamos de mencionar? Porque era una iglesia complicada. Entonces, pensando en esa iglesia complicada que pastoreaba Santiago, podemos decir que era muy diferente entonces la iglesia de aquella época con relación a la iglesia de la que nosotros hacemos parte hoy. ¿No? Ok, es verdad. De pronto alguien diría, alguien que no escuchó la respuesta, diría que somos una iglesia maravillosa, que no le causamos ninguna dificultad, ningún problema, ninguna preocupación, ninguna carga, ningún agotamiento, ningún desgaste al pastor César Augusto. ¿Qué iglesia tan maravillosa de la que hacemos parte hoy? Eso no nos parecemos en nada a la iglesia a la que se le escribió la carta de Santiago. Era esta una manera irónica de hacer una confrontación directa a nuestro comportamiento como comunidad de fe. Pero es que si nos amparamos en la sombra de la cruz y decimos que creemos en la palabra de Dios, así debemos examinarnos cada uno a ver si cada creyente resulta aprobado por Dios como hijo que vive de acuerdo a los principios divinos que son inquebrantables y que no pueden acomodarse a nuestra voluntad humana. Queridos hermanos, les invito a cada uno a hacer un examen personal sobre cada uno de los temas predicados los últimos meses y evaluar si estamos permitiendo que la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra que ha sido predicada en este lugar están haciendo una transformación en el interior de nuestro corazón. ¿Vamos a hacer el examen? Entonces va a haber un resultado al hacer el examen. Cada uno. Si después de ese examen personal el resultado es negativo, entonces estamos literalmente perdiendo el tiempo y perdiendo la oportunidad de ser bendecidos por Dios nuestro Padre. Y simplemente estamos viviendo como religiosos. Pero si el resultado llega a ser positivo, somos entonces retados a seguir corriendo la carrera de la fe, en la cual seremos fortalecidos cada día
para llegar a la meta final, que es el reino celestial, pasando frente a la cruz cada vez que sea necesario. Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, como cuando les decía: el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan. Simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.